Cuando miramos la historia del Imperio Otomano, una de las preguntas más intrigantes es esta: ¿cómo eran realmente Hürrem Sultán y Mahidevran Sultán? Pero la verdad sorprendente es la siguiente: no existe ningún retrato definitivo y confirmado de estas dos poderosas mujeres. ¿Por qué no existen sus retratos? Pues en la cultura otomana del siglo XVI no era habitual retratar a las mujeres del harem, especialmente a las esposas del sultán, y las hasekis eran consideradas privadas y reservadas. En lugar de registros visuales, la historia se transmitía principalmente a través de crónicas y textos escritos. Además, recordemos que en la tradición artística islámica, la representación figurativa estaba limitada en muchos contextos. Por esta razón, a diferencia de las cortes europeas, no se formó un archivo oficial de retratos de las mujeres del palacio. ¿Y entonces qué son las imágenes que tanto vemos en Internet? Hoy en día, las imágenes que encontramos en Internet etiquetadas como Hürrem Sultán o Mahidevran Sultán son en su mayoría pinturas del siglo XVIII y XIX realizadas por artistas europeos, representaciones imaginarias de la mujer del harem oriental, o retratos mal identificados añadidos posteriormente en libros de historia. En otras palabras, estas imágenes no representan a una persona concreta, sino a una idea generalizada de cómo se imaginaban a una mujer del palacio otomano.